Buenas tardes, bienvenidos todos a esta sala virtual del Colegio de Abogados de San Martín. Me enorgullece ver tanta presencia, tantas caras amigas. Esta es una actividad que organiza nuestro Consejo Directivo. Un agradecimiento muy particular, por supuesto al Consejo, pero en la persona también de Horacio Monsalvo. Nos visita hoy en este espacio el doctor Mateo Laborde, que es presidente del Colegio de Abogados de Mercedes y presidente del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Y quiero aprovechar un breve minutito para hacer un agradecimiento expreso y concreto a Mateo, que tiene que ver con la forma en que durante todo este tiempo que nos atravesó la pandemia, desde marzo del año pasado hasta el presente, Mateo condujo el Consejo Superior. Y este agradecimiento tiene que ver con la permanente búsqueda de consensos. No es sencillo trabajar articuladamente con 20 realidades distintas como son los distintos colegios de la provincia. Sin embargo, desde una perspectiva que tiene que ver con mirar a la justicia como un todo, con pensar en un sistema en el cual el abogado es una parte importante, logramos avances significativos, uno de los cuales es respecto al cual nos va a hablar Mateo hoy. Nos va a hablar respecto del registro de domicilios electrónicos, y va a contar cómo se generó esa idea y cómo fue evolucionando hasta lo que terminó saliendo a la Corte, y cómo esperamos que funcione, lo cual no quiere decir que sea efectiva 100% de arranque, pero en una idea que tiene, por supuesto, un norte muy nítido, que es facilitar la tarea de todos nosotros. Una vez más agradecidos, y Horacio, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí, el tema que nos convoca hoy es un tema que por ahí ya en algún sentido los mediadores y mediadoras lo hemos ido tratando porque nos nombran específicamente, es una acordada que lleva un tiempo atrás, pero que ya está en vigencia, y esto atraviesa el quehacer de todos los abogados y abogadas. Esto se enmarca, digamos, en una serie de charlas que venimos dando con todo este avance que ha habido en el marco de la pandemia, en lo que tiene que ver con la aceleración de plazos procesales, el sistema de notificaciones electrónicas, y en este caso puntual, un tema que involucra a la notificación específicamente. Y bueno, como comentaba Marcos, hoy tenemos un expositor de lujo, que es el doctor Mateo Laborde, que además, porque además esto, él lo viene gestionando desde hace tiempo, todos los avances de esto. La verdad que ha sido un motor importante en todos los avances que se han ido dando en el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas. Así que, bueno, sin una cosita más, las preguntas seguramente van a surgir muchas, vamos a manejarlas por chat en función del número que somos, así que las vamos a ir, voy a intentar ir moderando un poquito y ver cómo vamos haciendo las preguntas para que el doctor Laborde las vaya respondiendo, porque seguramente van a surgir muchas inquietudes. Así que, bueno, sin mucho más, le cedemos la palabra al doctor Mateo Laborde. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, gracias al colegio, muchas gracias Marquitos, Marcos, Horacio, por la palabra. Quiero decirles, y esto no vayan a creer que es un reparto de flores, ¿no? Pero es cierto que durante este año tan crítico hemos trabajado sábados, domingos y feriados permanentemente, pensando en mantener las puertas abiertas de la justicia, en conseguir que los abogados puedan trabajar a lo máximo posible en pandemia, en de alguna manera consensuar una mesa de 20 presidentes que tienen realidades absolutamente diferentes, porque cada ciudad y cada departamento judicial es un mundo. Digo que no es un reparto de flores porque quiero decirles que ustedes tienen un presidente que aporta permanentemente equilibrio en esa mesa y que, por supuesto, además de la experiencia que tiene, es una voz autorizada. Todas estas decisiones tienen precedidas de opiniones y de opiniones fuertes. Yo, mi agradecimiento para Marcos por el acompañamiento de todos los días y porque siempre esa palabra suma, siempre alienta y siempre echa luz muchas veces en temas que la verdad que no son fáciles de resolver. Así que nada, muchísimas gracias, increíble convocatoria. Yo no sé cómo 170 personas se juntan a escucharme a mí, realmente, ustedes están locos, les quiero decir, colegas. Pero bueno, vamos a intentar, muchas gracias al Colegio de San Martín, gran convocatoria, Horacio, con quien también tenemos un diálogo permanente, porque Horacio aporta
durante todo el tiempo, Adriana, Ginóbili, este colegio realmente tiene dirigentes de lujo, y que todo el tiempo nos están poniendo la vara más alta, nos obligan a gestionar mejor y a correr más ligero. Bueno, este tema del registro de domicilios electrónicos, como sabrán ustedes, yo no soy un especialista en derecho procesal y vengo a que entre todos juntos le echemos un poco de luz a esto y podamos trabajar con tranquilidad y con seguridad, que lo hagamos todos juntos. Seguramente que con las preguntas habrá alguna pregunta que me la voy a llevar como deber porque no le puedo encontrar la respuesta. Así son estas cuestiones innovativas, porque uno las repasa y las relee y otra vez le vuelve a encontrar una vueltita que quedó sin resolverse. Esto es una resolución que escribió la Corte. Y me gustaría hacerle un poquitito de historia de cómo llegamos acá y para qué es esto. Cuando hace más o menos unos 3 años o 4 años, el Ministerio de Justicia en ese momento había hecho una convocatoria para formar una comisión para reformar el Código de Procedimiento Civil y Comercial, en la que por supuesto participaba el Colegio de Abogados de la provincia. Pero la convocatoria era tan amplia que realmente era muy difícil formar una mesa de trabajo. Así que yo creo que a la tercera reunión algún procesalista intentó imponer sobre otro su mirada y la mesa terminó por desarmarse. En ese momento, el Consejo Superior tomó este tema de las reformas procesales, la verdad que como una cuestión de Estado. Y de hecho, 2 presidentes puntualmente, y todo el Consejo a través de sus representantes, de los representantes de todos los colegios, en la Colproba, la Comisión de Familia, la Comisión de Administración de Justicia, la Comisión de Mediación, todos empezaron a trabajar en temas que tienen que ver con el procedimiento, con la innovación. Ustedes saben que nosotros hemos sido muy críticos sobre la falta de reformas a los procesos, la incorporación de la innovación. Últimamente, por supuesto, veníamos a un ritmo de incorporación de la innovación que, como decía Horacio, no nos cabe duda que nosotros somos el motor de esas incorporaciones, porque somos los que permanentemente proponemos. Así que en ese momento lo que decidimos es que, por más que los demás estamentos, ni el Colegio de Magistrados quisiera trabajar con nosotros en un proyecto de ley de procedimiento civil y comercial, lo íbamos a hacer nosotros, aunque nos tocara hacerlo solo y nos llevaríamos solos a la legislatura. Y empezamos a trabajar un par de meses. A los 2 meses nos llamaron nuevamente del ministerio, formaron una nueva comisión, mucho más reducida, donde se incorporaba a la Corte, a los magistrados, algunos representantes de las cámaras, lamentablemente solo del oficialismo en ese momento, estoy hablando del gobierno anterior, y llegamos, después de mucho trabajo de nuestras comisiones y de esa comisión, a hacer un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se lo llevamos al ministerio, el ministerio lo presentó en la legislatura y hoy está en la legislatura. Esta gestión nueva ha tomado como antecedente ese proyecto de ley, lo ha reformado y va por un proyecto de ley nuevo. Pero hago esta introducción para que vean desde dónde viene este pedido y esta cuestión. La idea es que yo hable un ratito, lo menos posible, y que después hablamos para que nos intercambiemos preguntas y todas las dudas que nos puedan surgir. Entre los temas que nosotros trabajábamos en ese momento, tenía que ver muchísimo con lo que para nosotros era arcaico y que era todo nuestro sistema de notificación, ¿sí? Habiendo llegado el QR, el link, la firma digital o firma electrónica en ese momento, toda una cantidad de cuestiones, al principio ya nos parecía loco y lo habíamos manifestado en la mesa de expediente electrónico que integramos desde el principio y también motorizamos. Ya nos había parecido que esto tenía que reformarse. Nos parecía muy loco que nosotros tuviéramos que ir hasta Bahía Blanca para llevar una cédula o mandarla
cuando se diligenciaba la teníamos que ir a buscar, traerlo otra vez al expediente. En la época de las comunicaciones realmente era una locura. Y si se ponen a pensar, digamos, parece que les estoy hablando del año 70 y pico, y les estoy hablando de hace un año y medio, de hace 2 años, ¿no? O sea, esto ha cambiado a una velocidad fantástica. Empezamos a cambiar, incluso hasta el momento del inicio de la pandemia, teníamos nosotros las cédulas electrónicas a los domicilios electrónicos, cuando había domicilios constituidos, teníamos las cédulas que eran papeltrónicas, que era un invento impulsado por nosotros, que era cuando nosotros le mandábamos la cédula al juzgado, el juzgado la mandaba a la oficina de mandamiento y notificaciones que correspondía, la oficina la imprimía las copias, la notificaba y curiosamente volvía al expediente por correo, ¿sí? Con todo el costo que tiene el correo, con todo el tiempo que tiene el correo, con que nosotros lo teníamos que mandar a buscar, muchas veces en esta época, incluso en estos años, nosotros mandábamos la cédula con la estampilla dentro para que nos la devolviera el oficial de justicia. No sé si se acuerdan, no les estoy hablando a los colegas más grandes, les estoy hablando a todos, porque esto nos pasó a todos hasta hace muy poquito. Hasta que llegó la pandemia. ¿Qué pedíamos nosotros hasta ese momento? La verdad que nosotros lo que pedíamos era que le dieran una firma electrónica o firma digital al oficial de justicia para que lo informe en el expediente. La presenté, no la presenté, la dejó, me atendió la hermana, no había una sugerencia, una foto habíamos pedido. En el código procesal que habíamos, que pergeniamos, la idea que teníamos era que el oficial de justicia tomara una foto, una filmación del frente de la casa, cuando el oficial de justicia dice, por ejemplo, que no existe la chapa, ¿sí? Seguro a nadie le pasó esto de que no existe la chapa o no en el frente. Yo estoy seguro que me ha pasado a mí nada más, pero yo he tenido oficiales de justicia que me dicen que no existe la chapa y cuando volvé la chapa es así, ¿sí? De grande, ¿será que la puso en ese momento el que va a ser notificado? Bueno, pero con todos estos temas nos encontrábamos y lo que estábamos intentando, de alguna manera, es buscar con una herramienta electrónica que se facilite la velocidad de los procesos. Yo no sé cómo será en San Martín, pero yo en Mercedes, muchas veces cuando tenía un problema con un demandado, que digamos, yo no soy un dirigente de la colegiación que venga ni de la política de ningún lado, vengo del pasillo, así que, y sigo litigando hoy en día. Así que cuando uno tiene que notificar un demandado que le cuesta, que tiene que mandar el oficio a la Cámara Electoral o tiene que salir a buscarlo, la verdad que yo en Mercedes tardé un año en encontrarlo. Mucho más si es para un ejecutivo, mucho más... He llegado a tardar hasta un año, una locura. Nos hacían mandar oficio al correo y el correo te respondía todas las veces que no tenía registro, porque no tiene registro del correo. Igual si no tenías el oficio del correo no podías seguir adelante con el paso de los edictos. O sea, una locura. Entonces, todos estos obstáculos que les estoy contando sin que sea absolutamente ninguna novedad porque le pasa a todo el mundo en toda la provincia, nosotros empezamos a trabajar en temas que tenían que ver con modernizar las formas de notificar. Lo pusimos en el código de procedimiento, trabajamos en todas estas opciones y en el medio de esto, cuando teníamos el proyecto listo, presentado y se estaba trabajando en las cámaras, llegó la pandemia. La pandemia la verdad, esta desgracia que estamos viviendo hasta hoy y este dolor enorme para los colegas con una disminución de trabajo fenomenal, nos encontró con una reacción del Poder Judicial que lo que hizo fue cerrar, dar asueto, bajó la persiana, cerró y se fueron todos a sus casas. Ya no a esta altura, pero en el mes de marzo del año pasado, iba a decir hace un año, pero un año y un poquito más, la verdad que nos quedamos perplejos. Reunión permanente de los colegios de abogados, hablábamos de madrugada, de noche, de tarde, estábamos conectados permanentemente, empezamos a encontrarle la vuelta de cuál era la razón por la cual nosotros, los abogados, habíamos estado trabajando y invirtiendo y aprendiendo y derribando las barreras que nos crea la innovación, ¿sí? Las propias barreras que nos creamos nosotros y los preconceptos que tenemos y lo que nos cuesta, porque no somos naturalmente informáticos, y un día teníamos todo armado, estábamos todos conectados, teníamos todo firma electrónica y
el sistema no andaba porque no se podían conectar remotamente del Poder Judicial. Los miembros mismos del Poder Judicial no habían avanzado a la velocidad que habíamos avanzado nosotros, ¿sí? Los jueces tenían todo firma digital, pero ninguno de los miembros, los demás miembros podían trabajar. La Corte, los miembros de la Corte estaban todos aislados y no podían hacer acuerdos, no tenían forma de hacer acuerdo electrónicamente. Así que una cantidad de cosas que no es del tema de hoy, pero una cantidad de cosas se empezaron a trabajar durante ese fin de marzo, principio de abril, para lograr finalmente que el 30 de abril se abriera parcialmente, dentro del marco de la pandemia, dentro de lo que se podía en ese momento, la justicia. Al principio, para que se den una idea cómo fue el cierre, fue tan importante que ni siquiera podíamos presentar las demandas. ¿Sí? Se nos empezaban a prescribir y nosotros teníamos cerrada absolutamente todo, la receptoría de tribunales, los juzgados, todo, ni electrónicamente ni en papel, no había forma. Una vez que abrieron, y voy un poquitito más ligero, así voy al grano. Una vez que se abrió, empezamos a trabajar en una cantidad enorme de obstáculos que encontramos, porque no abría el Banco Provincia, porque no nos pagaban los giros, porque no teníamos forma de asistir a tribunales, por supuesto las audiencias estaban suspendidas, todas, ¿sí? No como hoy que tenemos algunas que están reprogramadas lejos o no se hacen electrónicas, o sea, estaban suspendidas todas, no podíamos mover los escritos, teníamos los juicios penales totalmente cerrados y ni siquiera podíamos peticionar, o sea, una lista enorme, no me voy a poner a hacer la lista, lo vivimos todos. Una vez que fuimos solucionando muchos de estos obstáculos, los que quedaron un poco para el mes siguiente, que me parece que fue mayo, que fueron como de segunda línea, fueron 3 o 4 particularmente. Uno de ellos fue la notificación. Y puntualmente la notificación de la demanda, ¿sí? El traslado de la demanda, porque las oficinas de mandamientos y notificaciones habían decidido que no era seguro abrir y hacer las notificaciones. Por supuesto, fuimos muy críticos de esa decisión, tanto con la Corte como con el gremio. Nos parecía que con protocolos y con seguridad no había absolutamente ningún riesgo. Creíamos que se podía ir a trabajar en ambientes que fueran seguros. Nos parecía increíble que el cartero de Mercado Libre te trajera hasta la puerta de tu casa las cosas que compraba cuando estabas aislado y no te podía llegar la demanda, ¿sí? Los carteros seguían trabajando. Entonces, la Comisión de Administración de Justicia, impulsada por el Consejo Superior, empezó a trabajar desde principio de abril, porque veíamos que venía a ver, y elaboramos y entregamos a la Corte 5 alternativas, o 6 alternativas, la verdad que 5 que me acuerdo hoy, seguramente debe haber alguna otra, 5 alternativas a la notificación, para la notificación en general. En principio, lo que pedíamos era que todo lo que pudiera ser notificado, el domicilio constituido fuera notificado, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos era la sentencia. El código requiere que la sentencia se notifique al domicilio real. Bueno, no, que fuera el constituido, porque no teníamos forma de que se notifique de otra manera, teníamos los juzgados cerrados. La verdad que en eso recibimos, en esta cuestión, recibimos una respuesta inmediata de la Corte, ¿sí? Inmediata, ordenó, y también de los jueces, que empezaron a entender de alguna manera que había que atar con alambre, digamos, que había un bien superior que lo estricto que puede ser el proceso, que era dar justicia, que era que la justicia llegue al resultado correcto. Y entonces, de esta manera, se empezó a dejar de lado un poquitito la estrictez de la norma para empezar a pasar a otras cuestiones. La otra cuestión que pedimos como urgente, que todavía no está cumplida y la acabamos de pedir nuevamente por nota la semana pasada y estamos trabajando, y yo creo que va a salir esta semana una regulación que va en este sentido. Pedimos un convenio con el correo, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos mandar a través del correo las notificaciones de la demanda, como lo hacen los mediadores, como se hace en otros fueros, y que nosotros no lo podíamos hacer, porque el correo no admite un link, porque el correo no admite el QR, y porque, por supuesto, teníamos las copias, que no teníamos en ese momento, no teníamos solución para las copias. Claro está, habíamos pedido la notificación con QR,
porque se caía de Maduro, porque tenemos QR en nuestra credencial de abogado y tenemos código de barra, teníamos código de barra y tenemos QR. O sea, es elemental, el QR se usa absolutamente para todo. Hoy, por supuesto, el día de hoy, muy posiblemente de los 189 almas que estamos acá, seguramente todos saben lo que es un QR. En ese momento, la verdad que nos costaba que todos supiéramos, pero nos dábamos cuenta que nos íbamos a adaptar fácilmente, ¿sí? A saber lo que era un QR y cuál era la relación del QR con los datos. Y además que había una garantía para que quien lo recibiera pudiera perfectamente acceder a las copias sin afectar su derecho de defensa. La otra cosa que pedimos, la verdad que esto sinceramente nunca pensamos que nos iba a salir por una cuestión de que era hasta curioso que nos lo dieran políticamente. Pedimos ser notificadores ad hoc, ¿sí? La notificación ad hoc ha funcionado perfectamente con la Fiscalía de Estado, en las normas procesales de los apremios. No hay absolutamente ningún inconveniente, no hay nulidades. Hicimos una reglamentación, la hizo la Comisión de Administración de Justicia, la presentó en Colproba, Colproba la corrigió, la aprobó, la presentó, y fíjense que hoy tenemos reconocimiento en varias normas emanadas si bien no salió la reglamentación que nosotros presentamos, tenemos el reconocimiento del ad hoc en esta norma que va a salir, creo que pasado mañana, también está reconocido el ad hoc como una persona que puede ir a diligenciar, a tocarle el timbre a la persona que va a diligenciar, nombrado, aceptado el cargo y por supuesto con honorarios especiales por hacer esa notificación. Sea abogado o no sea abogado, ¿sí? Así lo habíamos pedido. En muchos juzgados se ha admitido, me parece que también depende mucho de que nosotros lo pidamos, ¿sí? Sobre todo en circunstancias en donde tenemos la oficina de mandamiento de notificaciones del lugar cerrado, o depende de un juzgado de paz, y los juzgados de paz están abarrotados de notificaciones, los oficiales de justicia de los juzgados de paz, y no te las quieren hacer porque son derivadas de otro lado, o porque vas a la cola de 1000 notificaciones que quedaron durante la pandemia. Me parece que en forma justificada, esta es otra herramienta. Y la última herramienta era la de los domicilios, nosotros le decíamos preconstituidos en ese momento. La verdad es que, teniendo en cuenta que había incluido en el sistema de litigio de la provincia de Buenos Aires una cantidad enorme de organismos públicos, provinciales, nacionales y municipales, una cantidad de aseguradoras de riesgo de trabajo, de sociedades que prestan servicios públicamente, de entidades financieras que están controladas por el Banco Central, de Superintendencia de Riesgo de Trabajo y todas las ART. O sea, encontrábamos que había, por supuesto, los registros, el registro de la propiedad, el registro de las personas, una cantidad enorme, ¿sí? Que son las que están en el artículo 2 de la acordada de la que vamos a hablar hoy, perdón, 3 de la acordada que vamos a hablar hoy. Nosotros encontrábamos que esas personas tenían que tener un domicilio constituido previamente, ¿sí? Para que pudiéramos notificar. La verdad que ya era un disparate que, por ejemplo, la Fiscalía de Estado fuera el oficial de justicia una vez por semana a llevar una pila así de notificaciones. Que no tenía absolutamente ningún sentido. Entraba por la mesa de entrada, le sellaban las notificaciones. O sea, fíjense, posiblemente la innovación va a semejante velocidad que hoy hasta nos parece absurdo, nos parece increíble. Lo planteamos incluso personalmente con la Fiscalía de Estado y el fiscal de Estado reaccionó, fue el primero que reaccionó, incluso antes que la Corte, a este tema, y fijó un domicilio y publicó un domicilio. Por eso la acordada hace un tratamiento especial. De la acordada, estoy hablando de la acordada 3989 del registro de domicilios, acordada 3989 del registro de domicilios electrónicos, de esto vamos a hablar hoy. Fíjense que lo aparta a la Fiscalía de Estado y dice, bueno, en la Fiscalía de Estado se van a notificar al domicilio que dijo antes. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de Estado no esperó que se lo requirieran y dijo, a mí todas las veces que haya una demanda, una requisitoria, un oficio, lo que sea, me notifican acá. ¿Ah? Eso está muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque empezamos a canalizar electrónicamente
y agilizar un proceso que la verdad que llevaba horas hombre, papel, tiempo, gestores, siempre a cargo del abogado, porque muchas veces es difícil pedirle la plata al cliente, ¿eh? O sea que nosotros teníamos absolutamente claro que teníamos que ir en ese paso. Y entonces la Corte elaboró esta acordada 3.989 que fuimos pidiendo durante todo el año pasado y la sacó en el mes de diciembre y empezó a hacer todo un trabajo de concientización con las personas que iban a estar obligadas a tener un domicilio, ¿sí? Que son las personas del artículo 3. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, a partir del 1 de abril del 21 se pone en vigencia el registro de domicilios electrónicos. Y acá estamos nosotros tratando de ver qué es el registro de domicilios electrónicos, cuándo lo podemos usar, si nos tenemos que inscribir, no nos tenemos que inscribir, qué hacemos los abogados, qué problema, qué le recomendamos a los clientes, qué hacen las compañías de seguros, qué hacen los mediadores. Y bueno, este es el tema de hoy. Y acá llegué, perdónenme la vuelta larga, pero quiero que sepan que esta norma no la escribimos nosotros, pero sí la pedimos nosotros. ¿Sí? Y la fogoneamos nosotros de la misma manera que lo hemos hecho con una cantidad de cuestiones que tienen que ver con incorporar la innovación, sobre todo en tiempos de pandemia. De hecho, en tiempos de pandemia llegamos al expediente digital. ¿Sí? Que había 2 o 3 cositas de la representación y de otra que no podíamos, una barrera que no la podíamos pasar, y hoy estamos en el expediente totalmente digital, lo cual nos ha traído a nosotros, como primera cuestión, la posibilidad de trabajar, porque al principio no podíamos trabajar. O sea, la primera cuestión que nos trajo fue la posibilidad de trabajar. Y ahora nos trae celeridad, nos trae economía, nos trae la posibilidad de controlar el trabajo del Poder Judicial y nos trae una seguridad, ¿sí? Mucho más quienes vamos cambiando la firma electrónica por la firma digital, que la firma digital además permite trabajar fuera del sistema de la Corte. Entonces, voy al registro y no me disperso más, les prometo, perdónenme, soy un charlatán, pero es que no me dejaron dormir la siesta, le explico, yo soy del interior, en el interior se duerme la siesta, no me dejaron dormir la siesta y entonces me cuesta enfocarme. No, lo digo en chiste. El registro de domicilios electrónicos es la acordada 3989 y fíjense que al tiempo de salir esta acordada estaba trabajándose en la legislatura la ley que después fue la 15.230, que es la ley de domicilios electrónicos administrativos. Anótenla porque para el trabajo es muy importante. Son domicilios electrónicos administrativos. En esa ley, en ese trabajo de esa ley, que la van a ver, no le hace falta explicación, es clarísima, es corta y es clarísima, se cuela ahí un artículo 12 que habla de los domicilios constituidos electrónicos, ¿sí? Dentro del Poder Judicial, en el ámbito del Poder Judicial. Fíjense, un artículo 12. Y entonces le da un sustento legal que es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo para todos los otros adelantos que tuvimos en pandemia, pero que son adelantos por acordada y tenemos terror de perderlos. ¿Sí? No queremos otra vez llevar el papel en la mano porque tuvimos que hacer firmar el cliente, no queremos dar traslado, llevar las copias para traslado, no queremos una cantidad de cuestiones que hemos logrado hacer avanzar gracias a las acordadas que salieron durante el año, por supuesto a un trabajo de la Corte, ustedes saben que nos hemos peleado y hemos coordinado mucho con la Corte durante todo este año. Es cierto que han hecho un trabajo de innovación. A mí me parece que incluso en esta acordada 3989 ustedes la van a ver osada en algunas cosas. No van a ver reflejada los que van siguiendo un poquito cuando lee Adriana, es la 15.230, para Adriana Tapia, 15.230, la ley. Cuando van a ver, fíjense, que los que siguen un poco la línea de la forma de decidir de la Corte, en este caso, fíjense en el artículo 4 de esta acordada, la verdad que la Corte se la jugó un poco. Y la verdad que la circunstancia estaba para jugársela un poco, nosotros muy agradecidos. ¿Qué establece de alguna manera esta acordada? Después vayan guardándose las preguntas de lo que se me va escapando, porque acá viene donde van a surgir las preguntas.
La acordada establece que respecto a los domicilios que estén registrados en el registro de domicilios electrónicos, la notificación a ese domicilio se asemeja a todas las notificaciones que el código indica que tienen que hacerse al domicilio real. ¿Sí? Esto lo que hace es eliminarnos a nosotros esa valla que teníamos de tener que ir al papel. ¿Sí? Sí o sí. O sea que quienes están inscritos en el registro, si ustedes entran a la página de la Corte, van a ver un lugar donde dice registro de domicilios electrónicos, hacen un clic en el listado de domicilios electrónicos y van a encontrar una lista de hoy unos 600 y pico de domicilios. Si la persona, algunos han conveniado para que recibir solo oficios, otros han conveniado para recibir demandas y otros oficios y demandas. Ustedes van a ver, si la persona está dispuesta a recibir demandas, uno lo notifica ahí y queda notificado automáticamente. Nosotros lo hacemos con un clic de la compu sentado en casa, ¿sí? Sentado en el estudio. No nos hace falta absolutamente nada. A través del juzgado, el juzgado notifica directamente ahí. No es automático porque las notificaciones automáticas que también pedimos nosotros para que se acelerara el proceso y lo sacó la Corte, tienen una excepción pedida por nosotros, que es la notificación de la demanda. Porque ustedes saben que nosotros no siempre queremos salir a notificar la demanda y siempre buscamos el momento o para ampliarla o nos parece, digamos, realmente eso es una decisión de la defensa importante o del accionante, digamos, en realidad del accionante, muy importante, pero que uno charla con su cliente, lo discute con su cliente. O sea que no es automática. Esta cédula hay que hacerla y hay que mandarla, hay que impulsarla. ¿Está? ¿Quiénes pueden estar inscriptos en este registro? Fíjense el artículo 8 de la acordada que dice que cualquier persona humana o persona jurídica u organismos, ¿sí? Para todos nosotros y para las partes que representamos, excepto las personas del artículo 3 que ahora voy a llegar, y todos los que pasen por la mediación, que es otro caso que vamos a tratar y ahí vamos a llegar, esto es voluntario, o sea, uno se inscribe en el registro si quiere. Pregunta de examen que me van a hacer ustedes. ¿Se acuerdan cuando anotamos esta es la pregunta de examen? Esto me lo van a preguntar. Bueno, esto me lo van a preguntar. Los abogados, ¿nos tenemos que inscribir en el registro de domicilios electrónicos? No. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos domicilio electrónico. Sí nos podemos inscribir en el registro de domicilios electrónicos. Por supuesto que nos podemos inscribir si queremos recibir demandas personales. ¿Sí? O sea, si queremos recibir una demanda personal, perfectamente nos podemos inscribir como cualquier ciudadano bonaerense. Pero como abogados nosotros ya tenemos nuestro domicilio electrónico, que es el quit@notificaciones.gba.gov.ar, que es donde recibimos habitualmente las notificaciones del trabajo de todos los días. O sea, ¿nos podemos inscribir? Sí, nos podemos inscribir, pero para recibir demandas personales. Para nuestro trabajo profesional no nos hace falta inscribirnos acá. ¿Tá? ¿Cómo se hace la inscripción? Vamos a temas más chiquititos. La inscripción, uno entra al sitio de la Corte, busca registro de domicilio electrónico, hace un clic, le pregunta persona humana o persona jurídica, hace un clic en el que corresponda y llena un formulario y lo manda. Listo, terminó. ¿Tiene que tener firma digital o firma electrónica? No. ¿Se firma? No, no se firma. ¿Hace falta algún otro requisito? Hay un requisito más que es posterior, que es mandar la fotocopia de los dos lados del documento a una dirección de correo electrónico que hay ahí. Nada más. A partir de cuando uno se inscribe, o cuando inscribe a su cliente, o se inscribe el cliente, a partir de cuando esa dirección electrónica empieza a estar operativa, al día siguiente de la inscripción. ¿Voy muy ligero o voy bien? Alguien que me haga una seña. Gracias. Vamos. Listo. Gracias. Creí que los había dormido. Quiere decir que esto lo que dice es que funciona. Piense que también este registro de domicilio electrónico, una vez que está inscripta la persona, funciona por defecto. ¿Por qué? Porque si en un proceso constituyó otro domicilio diferente, va a valer el del proceso. ¿Sí?
rara la opción, pero no sé por qué lo incluyeron, no sé en qué estaban pensando. Generalmente uno cuando constituye ahí todo, sobre todo las empresas que les entran, les resulta muy ordenatorio. Yo, acá seguramente, entre nosotros debe haber abogados de clubes, abogados de mutuales, de sindicatos, que tienen varias sedes. Seguramente les ha pasado decir, no, vos sabés que ¿sabés dónde nos notificaron? Nos notificaron en el campo de deporte. Nos dejaron ahí notificados, la notificación es válida. Y del campo de deporte, el que está en el campo de deporte estuvo 5 días, después te lo trajo, te queda un día para contestar la demanda, te vence mañana 4 primeras. ¿Ah? Nos pasó a todos. En cambio, con el domicilio electrónico, sobre todo de las empresas, de las sociedades sin fines de lucro, etcétera, nos sirve para que ingrese por ahí la demanda, ¿sí? Para que ingrese por ahí. ¿Qué pasó? La Corte fue un poco más allá y dijo, bueno, no, pero yo además de imponer este sistema, la verdad que quiero que sea un verdadero cambio en tiempo de pandemia, porque necesito que cambie. Entonces, hay ciertos sujetos que van a estar obligados a tener esto, ¿sí? Y los sujetos son los que están en el artículo 3, ¿sí? No los voy a leer todos, léanlo ustedes, pero son el asesor general de gobierno, los municipios, los bancos, las compañías de seguros, las aseguradoras de riesgo de trabajo, las prestadoras de servicios públicos, en general, léanlos todos del artículo 3. Por supuesto, también muchos de esos eran quienes estaban conveniados previamente con la Corte para recibir oficios electrónicos. Entonces, empezamos a tener una cuestión bastante importante, que es que a partir de ahora iban a estar obligados. Y nos trae un articulito que en esto sí participamos los abogados, porque la verdad que si nos gustaba que la Corte fuera a fondo, algo teníamos que poner de nosotros, y entonces apareció el artículo 4. El artículo 4 es el que decía que en el caso de que una de estas personas no haya constituido antes del 1 de abril el domicilio electrónico, no haya registrado su domicilio, la notificación iba a ir a los abogados que hicieron las últimas 2 presentaciones electrónicas a partir de diciembre para adelante, ¿sí? La verdad que para nosotros fue un escándalo, lo pensamos 1000 veces a esto. Empezamos a trabajar, bueno, pero mándenme el listado previamente y le avisamos a los abogados. ¿Qué va a pensar el abogado? Que le llega una notificación para la compañía de seguro o le van a llegar las 100 que le tocaron a la compañía de seguro esa semana. Bueno, pensamos todas las locuras que se le ocurran a ustedes. Nos volvimos locos con eso y ¿saben qué pasó? Nada. No pasó nada, porque cuando llegaron al 1 de abril se había hecho un trabajo en el que colaboramos nosotros, tan importante con todos estos obligados, que prácticamente no había abogados que hubieran recibido una notificación para un cliente que se habían presentado antes. No existió ese problema, con lo cual uno de los temas que más nos traumaba, que era el artículo 4, de los apoderados de empresas o de estas empresas obligadas, la verdad, lo dejamos para lado. Bien. Entonces, esto era qué pasaba si no se inscribían. Resulta que no pasó nada porque se inscribieron todos. ¿Sí? Se inscribieron todos y no pasó nada. Vamos al artículo 7. Por ahí vi pasar una pregunta, que no sé, perdónenme, estoy tratando de llevar las antenitas para un lado y para el otro. Vi pasar una pregunta de qué pasa cuando una empresa tiene... Ya, la vi. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un domicilio constituido y lo notifican en otro lado? La verdad que yo creo que basado en esta acordada perfectamente se puede interponer una excepción. ¿Sí? Claramente, si no, ¿para qué sirven los domicilios constituidos, no? O sea, yo creo que no se pueden ignorar una vez que se constituyen. No sé si contesté la pregunta, perdón porque me metí la vía la pasada, después se van borrando. Vamos a meternos un poquito en el artículo 7, ¿sí? Que es el artículo de la mediación. Fíjense que en el artículo 3 de los obligados, la acordada dice deberán constituir domicilio, ¿sí? Deberán constituir domicilio. Acá el artículo 7 vuelve al deberán,
¿quiénes son los otros que deberán, además de toda la lista de hechos de los organismos públicos? Los otros que deberán son todos los que pasan, todas las partes que pasan por una mediación a partir del 1 de abril. ¿Sí? Todas las partes que pasan por una mediación a partir del 1 de abril. Este artículo tiene 3 o 4 cositas que me gustaría comentar, porque hay algunas cosas que no me gustan y porque hay algún tema que se puede plantear acá y algún tema, ¿sí? En principio, lo que está buscando de alguna manera es, sin ninguna duda, la norma, es una norma de emergencia, pero que va a servir en el futuro, y lo que está buscando es achicar el número de notificaciones de demanda por el modo tradicional y conseguir el mayor número posible, haciéndolo pasar por la mediación. Sobre todo incluimos los daños y perjuicios, y entonces esto disminuye el 40%, piensen ustedes que los daños y perjuicios son el 40% de la litigiosidad de la provincia, con lo cual es bastante importante que pase por ahí. Ahora, lo que indica es que el presentante con su presentación tiene que acompañar un domicilio constituido, ¿sí? La parte tiene que acompañar el trámite hecho del domicilio registrado en el registro de domicilios electrónicos, ¿sí? Y la contraparte, que es el requerido, lo tiene que hacer a los 5 días de haber sido requerido, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo hace? Me dice Verónica, rapidísima y atenta. Si no lo hace, ese domicilio va a quedar constituido en el domicilio del abogado que lo patrocinó. Me van a preguntar ustedes, ¿qué pasa si no tiene un abogado que lo patrocine porque no vino a la mediación? No quedará constituido el domicilio. Habrá que notificarlo al lugar, al domicilio del documento. Gracias, Verónica. Ahora, queda constituido en el domicilio del abogado. ¿Qué nos preguntaban ahí muchos abogados? Me dice, espera un poquito. ¿Cómo? Este hombre Fernández, que es la primera vez que lo veo en mi vida, me lo mandó mi tía a que le haga un reclamo porque chocó con el auto en la esquina. Quiere decir que el domicilio de Fernández me va a quedar toda la vida a mí, voy a recibir todas las demandas que tenga Fernández, los divorcios, No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el artículo dice, y ahora me voy a referir a ese párrafo, en el tercer párrafo dice que es este domicilio queda registrado solo por 6 meses y solo respecto a la causa que se sometió a mediación. O sea, de ninguna manera se lo puede notificar a Fernández en otro lado que no sea en esa mediación. De hecho, en este caso, si ustedes van al listado de domicilios electrónicos, seguro no van a ver el domicilio de Fernández, ¿sí? Porque ese domicilio, el domicilio de Fernández puesto como si fuera el nuestro, ¿no? O sea, no va a haber un domicilio de Fernández. Si quedó en el domicilio nuestro, va a ser claramente solo por 6 meses y solo en el caso que está llevando adelante, que le estoy llevando adelante a Fernández en esa mediación, ¿sí? 2 temas tiene este artículo y me voy, escarbo un poquitito más, solo para que abran el ojo y lo tengan pendiente. Ese artículo, ese párrafo tercero, anótense los que están tomando apuntes, es raro, no me gusta. No se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque la verdad que yo naturalmente lo que entiendo es que lo que va a durar 6 meses es en el caso de que mi cliente no aporte su domicilio y entonces yo le tenga que dar el mío. O sea, yo te doy mi domicilio, pero por 6 meses. Punto, nada más. ¿Tá? Eso es lo que va a durar 6 meses. Pero eso no lo dice el artículo. El artículo dice, el domicilio electrónico establecido en este artículo solo podrá emplearse a los fines del trámite judicial posterior que correspondiere, perfecto, lo que acabamos de decir, referido al caso sometido a mediación, perfecto, y por un periodo de 6 meses contado de la homologación judicial del acuerdo o su rechazo, o desde que se hubiera dado por concluida la mediación. Pero no está hablando, acá no distingue si es el domicilio de Fernández o es el mío que quedó por defecto. Claramente esto es el mío que quedó por defecto. El de Fernández, si Fernández constituye un domicilio, va a quedar constituido en el registro de domicilios electrónicos y Fernández va a poder ser notificado de cualquier cosa. ¿Tá? El artículo no lo dice. Pero yo creo que, mirando el contexto, claramente la intención es
que haya un número mayor cada vez de registros electrónicos, registros de domicilios electrónicos, para que nosotros cada vez tengamos menos notificaciones en papel o personales o a través del correo o como sea, y que lo podamos hacer más para el sistema. No sé si me expliqué, pero de esto seguimos, si quieren, seguimos hablando profundamente. El otro punto que tiene este artículo, que Horacio Monsalvo me va a hacer así, mira, así va a ser como el perrito que llevas viste, atrás en el auto, que va haciendo así. Bueno, ahora me va a hacer así, vas a ver. Es que habitualmente el Poder Judicial tiene, y posiblemente este sea el escollo más grande que nosotros tenemos para hacer progresar la mediación, como lo hemos intentado tanto y hemos trabajado tanto. El escollo más grande que tiene es que la Corte dice, no, mire, la mediación es un sistema prejudicial, no es un sistema nuestro, es un sistema del Ministerio de Justicia, con lo cual yo no puedo regular lo que hacen los mediadores, ¿no? Hasta acá, entendible. Entonces, ponele que sea cierto. Yo realmente creo que lo regule cualquiera de los dos, pero que se pongan de acuerdo y nos ayuden a mejorar la mediación para que sirva para todas las partes, ¿no? Sin embargo, acá el artículo 7, que habla de la mediación, hay un solo artículo que habla de todo el tema de la mediación, dice, incumbe al mediador el control del cumplimiento oportuno de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos. O sea que la Corte pone en cabeza del mediador el control y la notificación a las partes. El mediador deberá comunicar a las partes que, si no inscriben los domicilios electrónicos en el registro, por defecto se tendrán por válidos los domicilios electrónicos de los letrados que los hubieran asistido, que es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a regular para los mediadores o no vamos a regular para los mediadores? Porque en este caso, en el caso de que estamos de acuerdo en que regulemos para los mediadores, nos hubiera venido muy, muy bien que terminemos de eliminar definitivamente el expedientillo o el legajo que se hace cuando se inicia una mediación en un expediente y que directamente se cargue en el Augusta el proceso para que los mediadores puedan notificar a través del sistema de notificaciones y entonces ahorrarle a la parte y a los abogados que muchas veces ponen la guita de su bolsillo, ahorrarle las notificaciones. Esto es algo que estamos pidiendo hace mucho, mucho, mucho tiempo y no lo logramos. Ahora, Horacio, novedad de hoy a la mañana, a raíz de volver a pedirlo por este punto varias veces, se va a formar una mesa entre la Corte, una mesa que debemos haber formado 4 o 5 mesas, pero seguimos otra vez formando una mesa entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para analizar cómo hacemos para relacionar algo que nosotros estamos pidiendo hace mucho, que es el mediare con el Augusta. ¿Sí? Unir el mediare con el Augusta y entonces que las notificaciones bidireccionales funcionen con el mediador y que el mediador tenga un contacto a través del sistema con el juez que le tocó en sorteo. ¿Sí? Y por supuesto con las partes. Es una cosa totalmente lógica, es una cuestión política, es una cuestión de a quién le toca, pero este artículo muestra claramente que si hubiéramos estado todas las partes juntas resolviendo y negociando esto, este artículo es mejorable, es muy mejorable. Es virtuoso que estemos todos adentro del sistema de registros electrónicos, pero sí es muy mejorable. Yo creo que hay un pasito más para dar y además le va a dar solución a los mediadores, que les cuesta muchas veces notificar a la otra parte, a la parte, al requerente, que muchas veces paga de su bolsillo en un porcentaje muy elevado cartas documentos, ¿sí? Me perdí. Porque me quedé viendo un mensajito y me perdí. Y por supuesto, perdóneme, y por supuesto la celeridad, porque para nosotros esto es totalmente rápido y con un clic, y lo otro muchas veces tenemos que depender de que llegue la carta o vuelva el aviso de recibo o vuelva el aviso de que lo recibieron o poder sacarlo de la página, que no siempre es factible. O sea que esta forma de notificación, no sé si quedó clara todo esto de la mediación. ¿Sí? Lo corremos y pasamos... Mateo, ahí hay una pregunta que hicieron en relación a la última parte, cuando habla de esa excepción o de los artículos 2 y 3. A ver si yo lo entiendo correctamente.
Sí. Espera que lo encuentre. Acá tengo el artículo 7. Sí. Al final dice: la regla del párrafo inmediato anterior no se aplica a las mediaciones que involucren a los sujetos mencionados en los artículos 2 y 3, que es lo que habéis hablado vos antes. La pregunta era si no se podía notificar la demanda. Yo entiendo que debe ser este periodo de 6 meses, porque son algunos que ya están preinscritos y son domicilios que van a quedar ahí instalados, ¿no? Está hablando de la regla de la excepción, digamos. Claro. Esta regla de que el domicilio le queda al abogado por 6 meses no se aplica a los del artículo 2 y 3 porque esos ya tienen domicilio. Exacto, Tienen un esa era domicilio la pregunta que registrado. habían hecho. Esa es la pregunta que habían hecho y yo entendía eso, pero nada más quería chequearlo con vos. El punto es, las compañías de seguro, los bancos, todos los que intervengan en una mediación en este momento, ¿van a necesitar registrar su domicilio electrónico? No, ya lo tienen registrado, lo tienen de antes. Eso están todos registrados, ¿sí? Y quiero decirles como dato, a lo mejor como dato que les puede servir, que se van incorporando al registro más de 150 firmas semanales, digamos. O sea, se va incorporando mucho, ¿sí? Le están dando bolilla. Hay algunos abogados que se están inscribiendo, creo que por el error que mencionábamos antes. Igual, de todas maneras, cuando advierten que son abogados, le preguntan de la Corte si entiende que se está anotando personalmente para recibir una demanda personal. Entonces, algunos abogados han dicho no, me parece que no. La verdad, y esto es un secreto entre 200 personas, yo creo que nosotros, todos los abogados, tendríamos que tener como auxiliares de la justicia y como colaboradores de la justicia, tendríamos que tener conveniado con la Corte que nuestros domicilios electrónicos que tenemos ya sirven para recibir notificaciones de demandas personales. La verdad, yo sé, en el primer impacto, enójense. En el segundo impacto, piensen la función que nosotros cubrimos dentro de la justicia, el compromiso que tenemos con el servicio de justicia. No está resuelto eso, pero es una idea mía. Enójense conmigo, Marco no sabía, le quiero avisar. Bueno, sigamos. Me parece que son todos vueltitas que le vamos encontrando a muchos temas que después, fíjense lo difícil que es resolver algunas cuestiones, no sé, veremos, lo analizaremos entre todos, lo pensaremos, muy posiblemente sea una idea. De estas ideas surgen 10 o 20 por semana o 30 por semana, prosperan 5, se descartan las demás, prosperan 7, prosperan 10, se descartan las demás, es así. Después, ahí hay algunas otras cuestiones, por supuesto, fíjense que ahí hay un artículo 6 que trae, digamos, amontonaron acá todos los pedidos que nosotros teníamos respecto de estos domicilios preconstituidos. El primero es conveniar con el correo, ¿sí? Para que nosotros podamos mandarle una notificación por el correo, no en un formato de carta documento ni en un formato de telegrama colacionado, sino en un formato especial hecho para la justicia, donde esté incluido el QR y que lo podamos mandar electrónicamente del juzgado al correo, ¿sí? Eso se va a llamar telegrama electrónico y estamos trabajando en ese punto, está a punto de salir en la Corte esto. Pero fíjense que ya ahí en este artículo había un adelanto que decía el presidente de la Corte está facultado para conveniar. ¿Con quién más estaba facultado para conveniar? Y fíjense, quedó facultado para hacer convenios, esperen que lo perdí, con personas jurídicas, ¿sí? Con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Con qué idea? Y la verdad que la idea es que tengan domicilio electrónico registrado todas las sociedades comerciales de la provincia, o todas las sociedades registradas en la Dirección de Personas Jurídicas, comerciales o no comerciales, o sin fines de lucro. ¿Tá? El juzgado es igual de juzgado que lo anterior, pero fíjense que nosotros cada vez vamos abarcando, la idea es, de alguna manera, eliminar obstáculos para el proceso. Esta es la idea. Y entonces va a convenir con la IGJ, en el mismo sentido, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el mismo sentido, que está en ese sentido, sí, está avanzada en las conversaciones, con ARBA, ¿sí? Con ARBA, que acá me parece que tiene mucho más sentido respecto de los oficios.
se hizo convenio respecto de los oficios con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y ahora estamos dándole una vueltita más porque acá sabemos perfectamente que todos los oficios que recibe la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esta época de pandemia no tiene posibilidad de responderlos. Entonces ahora estamos otra vez juntando las partes pidiéndole que haya una nueva forma de que los jueces puedan consultar directamente para que no tengamos que esperar el oficio, porque tenemos una cantidad enorme de procesos laborales parados en los tribunales de trabajo porque no se responde el oficio de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Así que también el Ministerio de Trabajo. O sea, todo esto son conversaciones con la idea de ampliar este sistema. Última cosa que les digo, porque posiblemente esto es lo primero que se nos ocurrió, lo primero que se me ocurrió cuando vinieron los encargados de la tecnología a explicar cómo funcionaba. ¿El domicilio electrónico es un mail? No, no es un mail. El domicilio electrónico es un sitio donde se guarda la información dentro de la página de la Corte. No es un correo electrónico. Pero uno tiene, cuando se registra un correo electrónico, y entonces cuando le llega una cédula ahí, aparece un correo de cortesía, un mail de cortesía, en el correo electrónico que registró diciéndole tenés una notificación en ese domicilio electrónico. ¿Tá? Porque si no, ustedes me van a decir, perdónenme, yo lo registro a Fernández, lo agarré a Fernández, perdónenlo Fernández, pero lo agarré a Fernández de cliente. Yo lo registro a Fernández. Y Fernández, ¿ustedes se creen que Fernández va a estar mirando la página de la Corte todos los días para ver si le llegó la demanda? Sí, ni loco. Entonces, Fernández tiene registrado su correo electrónico. Entonces, lo que sí va a ver va a ser un correo electrónico que le diga a Fernández tiene una notificación en el sitio de la Corte que constituyó en aquel momento. ¿Sí? Sobre todo esto para las personas físicas o los que no reciben habitualmente una demanda, como les pasa en general a la mayoría de las personas físicas de la provincia. Este es el tema de un poco cómo se ve del otro lado, digamos, cómo lo vamos a recibir, cómo es la cosa. ¿Tá? Bueno, yo de esta acordada no he logrado sacar mayores inquietudes que no sean estas, por lo menos para contarlas. Seguramente hay un montón de preguntas que podamos responder, o entre todos un montón de preguntas que nos podemos llevar. ¿Sí? Como tarea del hogar, digamos, bueno, esta te la contesto el lunes. Así que... Sí. Si te parece, por ahí podemos empezar a leer alguna, porque sí, también es nuevo y qué sé yo siempre explico lo mismo, con cualquier sistema nuevo van surgiendo situaciones que por ahí no estaban previstas, no estaban pensadas, ¿no? Y por ahí hasta estos espacios sirven como para aportar ideas, cosas que quedaron afuera, así que desde ya el agradecimiento a las preguntas y al interés que demostraron acá todos los asistentes. Bueno, una de las preguntas tenía que ver acá en relación a qué pasa, bueno, un segundito, porque hay algunas que ya veo que han contestado por ahí. ¿Qué pasa si un obligado en los términos de los artículos 2 o 3 no cumplen con la registración, ¿sí? Y se presentan a la mediación? ¿Aplica por defecto lo dispuesto en el 7 en relación a la excepción ahí establecida o no? Digamos, ¿no? Si a uno que tenía que estar inscrito no se anotó, ¿le cuadra la excepción? O sea, le va a cuadrar la excepción. Yo creo que es un caso raro porque todos los que estaban inscritos tienen domicilio. ¿Sí? Okay. Pero es un caso raro porque piensen que en general todos los que están en ese artículo 3 son personas que reciben demanda habitualmente. Entonces, a principios de abril, a los que éramos apoderados de esas sociedades o organismos, nos iban a llegar las notificaciones a nuestra casilla. Entonces nosotros fuimos los que terminamos avivando de alguna manera para que se registre. La mayoría están registrados. Siempre en este momento yo creo que si alguien que va a ser seguramente requerido llega dentro de los 5 días, lo va a constituir al domicilio, porque el abogado no va a permitir que le lleguen toda la cantidad de demandas a él. Pero yo creo que ya no queda nadie en esas condiciones. Puede quedar a lo mejor, sí, como ustedes van a decir, sí, siempre hay uno, y sí, siempre hay uno, qué sé yo, a lo mejor. Pero dentro de los 5 días va a constituir, va a registrar su domicilio.
Después hay otra pregunta en relación a los mediadores y mediadoras, si pueden enviar a ese domicilio electrónico la notificación de la mediación. Esto yo ya adelanto que lo estuvimos hablando con Mateo, esta cosa que es rara, ¿no? Que por ahí nosotros, en particular los mediadores y mediadoras, tenemos toda esta carga y obligaciones y después resulta que nuestras notificaciones en principio no lo podríamos utilizar, ¿no? Que es un poco lo que adelantaste vos, Mateo, del legajo y eso, ¿no? No lo registra la acordada, pero para eso estamos haciendo esta reunión y esta mesa de trabajo, porque yo quiero que de alguna manera o el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial nos dé esa posibilidad, porque la verdad es que muchas veces es esa primera notificación la que tarda mucho, no se puede fijar fecha, hay que volver a fijar una nueva fecha porque la notificación no llegó o llegó tarde. Bueno, no les voy a contar lo que nos pasa a nosotros con esa notificación que nos pasa siempre. Otra pregunta es que si siempre, en todas las medidas, supongo, no entiendo bien la redacción de Agus de Benier, pero entiendo que debe ser si esto abarca todas las mediaciones en provincia. Sí. Sí, la respuesta es sí. De cualquier materia, me imagino que se debe referir a eso. Sí. El cliente tiene que tener domicilio electrónico registrado, si no va el del abogado. El domicilio del abogado, acá hay alguien que respondía, o sea, la pregunta viene acá. Ahí pasó una pregunta que dice, mientras vos vas mirando, sí. Que dice, ANSES no recibe los oficios. ANSES le estamos haciendo juicio por no recibir estas cosas y por no ampliar los turnos y por maltratarnos de la forma que lo hace. Perdónenme, no es del tema, pero me embalo. Y lo está haciendo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde estamos todos nucleados. Sí, hay otro que pregunta desde cuándo se tomarían los 6 meses en relación al domicilio. Ahí lo dice, digamos, en el propio artículo lo dice, ¿no? Que es desde el cierre de la mediación o desde... Sí. Eso ya lo leímos antes. Que dice, ¿cómo se diferencia el domicilio registrado voluntariamente y el momentáneo por mediación? No sé exactamente. Quien hizo la pregunta, me parece que lo que le va a convenir es leer bien el artículo 7, porque está claro. No es que sean dos domicilios totalmente diferentes. Acá lo que dice es, la parte registra el domicilio, las partes que llegan a mediación registran el domicilio en los domicilios electrónicos. Si no lo registra, la notificación de la demanda le va a llegar a su patrocinante o su apoderado, o quien fue patrocinante o apoderado en la mediación, solo respecto de ese caso y por el término de 6 meses desde el cierre de la mediación. O sea, no es que sean dos domicilios diferentes, ¿se dan cuenta? O sea, acá lo que puede pasar es que constituyó domicilio la parte o no constituyó domicilio la parte. Este es el punto. Esto para las preguntas que vienen ahora. En lo posible traten de no pongan las respuestas, porque si no se mezclan todas las preguntas, las respuestas, y es un lío poder diferenciarlas. Yo les agradezco, así aprovechamos a la respuesta del doctor Mateo. ¿Cómo se acredita el diligenciamiento de la notificación? El sistema electrónico te devuelve un aviso que queda registrado. Si hay alguna pregunta que no se... Además, perdónenme, esto queda en Augusta, ¿no? No se olviden que todo lo que hacemos nosotros en el sistema Augusta, aún lo que no podemos hacer por un problema de que no lo podemos mandar, nos anduvo mal la computadora o algo por el estilo, todo queda registrado, esto tiene trazabilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, por ejemplo, en algún momento cuando dábamos charlas sobre el sistema electrónico y contábamos cuando uno antes se levantaba a la mañana que te había peleado con tu mujer porque no quería llevar a los chicos al colegio o alguna cosa por el estilo, ibas loco a los juzgados y entregaba una contestación de demanda en el juzgado de al lado del que estaba tramitando, ¿no? ¿Se acuerdan? A todos le pasó, ¿no? O no me pasó a mí solo, ¿no? Sí. Les pasó a todos, bien, fenómeno. Entonces, pues tenía que salir corriendo, no, perdóneme, a probar que no se te venció porque el cargo lo tenía, pero que te equivocaste al lado, que yo generalmente era admitido, por ahí agarraba a algún juez un poco estricto y teníamos que irnos hasta la Cámara para que nos admitieran. Bueno, en este momento, si pasara en el sistema,
el sistema tiene trazabilidad, se sabe exactamente que se presentó, a qué hora se presentó, por qué se presentó, que hay un error, porque, por ejemplo, un error en el número con la misma carátula de los mismos nombres. O sea, se dan cuenta que nosotros, el sistema nos da una red, en el sentido de la red del circo, digamos, para caer, ¿no? Tenemos una posibilidad constante de buscar una solución, o cuando hay un error, o cuando se cayó el sistema, o cuando se cayó la internet en algún lado, o nos logueamos y no anda porque no le pasó algo, porque no andaba. Todas esas cuestiones tenemos una forma de investigarlas. Se oficia a la Subsecretaría de Control Informático, de Tecnología Informática, se llama Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte, y devuelven un informe respecto a lo que ocurrió, y con ese informe acreditamos. Preguntan si es instantánea la registración. Sí, es instantánea la registración, pero en realidad empieza a tener validez al día siguiente. El formulario, esto es otra cosa, perdónenme, esto es otra cosa que la Corte fue bastante jugada. La verdad que yo, de pensarlo de cero, hubiera pensado que me hubiera gustado que esté firmado. ¿Sí? Que el que diga, che, voy a registrar un domicilio acá, que lo haya firmado. Después como le agregaron la copia del documento, me parece que fue un poco más cerrado. Te dan constancia en el mismo momento, para la que preguntó recién. Sí te dan constancia en el mismo momento. Sale una constancia de que registraste el domicilio electrónico, a partir del día siguiente se usa. Pero fíjense que se la jugaron bastante mal. Es llenar un formulario, nombre, DNI, es facilísimo. La verdad que es una pavada, te piden mucho menos requisitos que para muchas otras cosas. Después acá preguntan en qué momento hay que hacerle saber al requirente lo del artículo 7. Bueno, esto es una discusión que ya la tuvimos el otro día nosotros con los mediadores y mediadoras de San Martín. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para notificar? Por ahí hubo distintas propuestas, que alguna era por ahí colocar un primer texto, sobre todo al requerido, ¿sí? De la vigencia, ¿sí? Obligatoriedad está acordada, ¿sí? Por lo menos para que esté al tanto, en una carta de documento, que cada vez es más difícil para los mediadores y mediadoras, porque cada vez nos ponen más artículos y no hay manera de meterla, pero por lo menos alguna referencia. Naturalmente, al momento y al requirente en general tenemos más facilidad porque tenemos un mail, ¿no? Entonces, ahí tenemos una posibilidad inmediata de poder comunicarlo, inclusive transcribir el artículo, como para que esté al tanto de esto. Y naturalmente, al momento de la mediación, casi lo tenemos que incorporar a lo que es el consentimiento informado y dejar constancia en el acta, ¿no? Ahí en el acta tenemos un poco más de espacio y podremos manejarlo. Es cierto que a los mediadores y mediadoras nos han puesto esto es lo que comentabas vos antes, Mateo, esta cuestión incumbe al mediador, el contralor de esto. La realidad es que tampoco, si vamos y miramos y no está, tampoco tenemos mucho para hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que son herramientas para intentar que todos y todas vayan cumpliendo con esto, que naturalmente va a ser una herramienta que por ahí al inicio, como todas las herramientas, pueden tener alguna serie de complejidades, o como yo siempre cuento lo mismo, cuando era la MEP al inicio la miramos todos torcidos, hoy se cae la MEP 15 minutos y tenemos en el colegio 15.000 llamados telefónicos reclamándonos, o como fue el token, ¿no? Que también en el colectivo nuestro no estaba totalmente seguro respecto de esto, y vimos que a la larga esto ha ido funcionando, ¿no? A ver, sigo mirando. Horacito, dos cosas mientras vos vas buscando. Dale. Es natural que todos tengamos una resistencia ante lo que va cambiando, ¿no? Y también estos cambios traen como un cambio de paradigma. Ahí decía Elba recién, decía, es una locura que no se firme. Y la verdad que yo también, Elba, lo pensé así. Qué locura que no se firme. Ahora, no ha habido ningún inconveniente. Y la Corte lo resolvió así. ¿Qué sé yo? No sé, pero la verdad, yo también lo pensé. Che, ¿cómo no se va a firmar esto? Pero bueno, no pasó nada. Ahí, para quien se le pasó dónde se hacía el registro, en la página de la Corte hay un lugar que dice registro de domicilios electrónicos. Si no, fíjense, porque la página nueva de la Corte es como que tiene menos información en la página de entrada. Pero entonces uno no encuentra nada. Pero arriba a la derecha tiene un buscador, y el buscador es bueno. Pongan domicilio ahí, le va a aparecer el registro de domicilios electrónicos, es muy sencillo. Y le va a aparecer dónde registrarse, cómo registrarse. Creo que registrarse debe tardar 3 minutos. Acá alguien pregunta si la ley se presume conocida por todos porque hay que notificar. Bueno,
la realidad es que también tampoco podemos estas charlas y cada uno empezar a los golpes. Me parece que son, sobre todo en un periodo de inicio, es una forma de invitar a todos y a todos los abogados y abogadas a que no se golpeen con la cabeza contra la pared en el día de la audiencia, lo mismo que las partes, ¿no? Entonces, me parece que esto, en la medida que lo podamos notificar o comunicar, en realidad está bueno, ¿sí? Más allá de que se presuma conocida por todos. Acá tengo algunos que no son preguntas, sino que responden. Ahí alguien pregunta, ¿cédula confronte del juzgado? La verdad, yo les doy mi opinión personal, pero ustedes saben que ahí cada juez tiene su librito, ¿no? Hay algunos jueces que con la firma del abogado no confrontan nada y hay otros jueces que te confrontan todo. No deberían, porque en realidad con nuestra firma directamente dirigida al domicilio de la persona que vamos a notificar, debería pasar directamente. Yo creo que en ese caso la responsabilidad tiene que recaer en el abogado y no tiene que parar en un confronte. Pero hay muchos jueces que te lo paran igual en el confronte. Acá dice, si el requerido no constituye domicilio electrónico y pasaron los 6 meses de cerrada la mediación, se debe notificar al requerido de la demanda en su domicilio físico real. Exacto. Bien. Acá agregan que se pueden denunciar. Acá está la cédula confronte. Acá preguntan, ¿qué será conveniente denunciar nuestro domicilio como abogados o el mail del cliente, que en realidad no es el mail del cliente, sino que es el domicilio que tenemos que inscribir, ¿no? Yo creo que ahí hay dos preguntas, uno como actor y como demandado. Digamos, me parece que cada uno lo va a resolver de la manera, de acuerdo a la forma que tiene de trabajar y de acuerdo a quién es su cliente también. Vieron que nosotros, en general, nos manejamos por la cara, no del cliente o por el trato que tenemos. Hay algunos clientes en donde yo creo que nos va a convenir dejar nuestro domicilio constituido, porque pretendemos que esa contestación de demanda la hagamos nosotros y no que la haga el cliente, nos aseguramos el cliente por los próximos 6 meses, ¿sí? Y hay otra demanda en lo que preferimos que a lo mejor si el cliente se busca otro va a ser fenómeno, porque nosotros tampoco nos sirve demasiado el asunto y lo acompañamos, pero bueno, esto no lo dije yo, esto hagan de cuenta que se le ocurrió a ustedes. Acá preguntan cómo haríamos el control, es una mediadora de San Martín, así que eso también lo vimos. La realidad es que podemos entrar a la página y chequear si están inscritos o no están inscritos. Lo que no está precisado es cuál es el procedimiento. No está inscrito, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad que no está precisado cómo hacerlo y lo iremos viendo. A lo sumo nos incumbe el control, no tenemos un procedimiento de denunciar no está inscrito, no, dejaremos constancia en ese momento en el acta de cuál es la situación y qué domicilios fijaron o no en base a la regla que está fijada en la acordada, ¿no? Yo creo que lo que se le está pidiendo a los mediadores es una colaboración. La verdad, no tiene pena, no tiene sanción. Estoy absolutamente de acuerdo. Es como una invitación a participar, digamos, en esto. Exacto. Después acá vuelven a preguntar si la etapa de mediación se puede notificar ahí. Ya lo habíamos aclarado antes, no por ahora. Tenemos, la verdad, que toda la intención de que esto pueda ocurrir, porque la verdad que sería mucho más rápido y económico a los fines de todo el proceso. Si se inscribe un cliente, persona física, para un proceso X y luego se quiere salir del registro, ¿puede hacerlo? Sí, puede cambiar el domicilio electrónico todas las veces que quiera. Perdón, el domicilio electrónico registrado, lo puede cambiar o lo puede anular. Dice, este mecanismo en un futuro descartaría el domicilio. Perdón, Horacio, en el propio sistema hay un botón para modificar los datos. Sí. Y uno lo puede modificar y siempre al momento que se practique la notificación es el que está vigente en ese momento. Exactamente. Dice, si este mecanismo en el futuro descartaría el domicilio físico legal.
Yo creo que nunca vamos a terminar descartando el domicilio físico legal, porque la verdad que para nosotros el domicilio físico legal es un requisito importantísimo. De hecho, en el código de procedimiento que habíamos hecho nosotros, traíamos otro recaudo, que era que se considerara que el domicilio físico de la persona es el que tiene registrado en el Documento Nacional de Identidad. Lo tenga actualizado o no. Eso será una carga de cada persona. Porque nosotros no podemos estar buscando a ver dónde estaba en el padrón del 2003, dónde estaba en el padrón del 2005, y qué sé yo, porque saben que cuando empezamos a buscar una persona, empezamos con oficio para un lado, oficio para el otro, pero no. El domicilio anterior que te informa la Cámara Electoral dice que vivía en Salta, así que primero notifíquelo en Salta para ver si no se volvió a vivir el domicilio anterior. Dice, ¿cómo? Es el actual, el que dice el DNI. Ahora, si nosotros si esto lo va a reemplazar, yo creo que al efecto de estas notificaciones, para quienes estén obligados o voluntariamente se sometan, queda absolutamente reemplazado. ¿Sí? Y creo que se puede excepcionar en el caso de que no lo notifiquen ahí. ¿Ah? Eso estoy totalmente seguro, o por lo menos queda claro, porque si me da todas estas facultades, en el caso de que voluntariamente decida inscribirme, después me protegerá de que no me llegue a ningún otro lugar ni a mi domicilio físico. Ahora, si esto va a reemplazar a todos los domicilios físicos de todas las personas físicas de Argentina o de la provincia de Buenos Aires, la verdad que yo no lo creo. Nunca vamos a eliminar definitivamente. Es como cuando decimos nosotros si alguna vez vamos a tener un expediente que sea absolutamente todo electrónico y que no intervenga nada de ningún papel. Y yo creo que siempre vamos a tener un papel porque hay algunas cuestiones que siguen funcionando en papel, cada vez son menos, cada vez son más excepcionales, pero siempre hay estos temas, no hay que desesperarse por pasarse al otro lado, digamos, ¿no? Porque cuando le agarramos la mano a lo electrónico, queremos todo electrónico. Y que sea obligatoriamente electrónico para que los que vienen más atrasados y no se dieron cuenta que entramos en este sistema estén todos adentro. Me parece que en esto sobre todo hay que tener mucha paciencia. Nosotros a lo largo de este tiempo hemos aprendido que no nos sirve de ninguna manera los que son muy ligeros y son muy informáticos, ni los que vienen muy atrás, y a eso los tenemos que contemplar, los tenemos que ayudar. También por eso nos juntamos a charlar de estos temas, porque si bien seguramente todo lo que yo les pueda decir hoy, leyendo la acordada, ustedes lo van a saber. La verdad es muy sencillo, no es que yo no descubrí la pólvora, lo que dice acá es muy sencillo, pero me parece que hacia la práctica que probemos nosotros o nos planteemos situaciones ficticias en las que puede ocurrir una cosa u otra y hagamos una especie de jurisprudencia anticipada sobre cómo reaccionar en cada caso, ¿no? Porque sobre todo estos temas que son menores, sobre todo cuando te pasa delante del cliente, que el cliente parece que no pasaste por la facultad, cuando te mira rarísimo, de uno le tiene que explicar que esto es nuevo, que está aprendiendo, qué sé yo. Así que está bueno que estemos más preparados. Sí, acá alguien pregunta que hace más de una semana que un cliente se inscribió en el registro y todavía no le llegó nada. ¿Qué hay que hacer? No sé si no le llegó la demanda o no le llegó. No, es porque si no le llegó nada en el sentido... Supongo que debe ser un mail de confirmación o algo por el estilo. Es que no le llega un mail de confirmación. Lo que le llega es, en el momento que se inscribió, le sale un recibo de que se inscribió y al día siguiente queda en funcionamiento. Ok. Este domicilio lo asigna el sistema automáticamente una vez inscrito. Perdón, Horacio, perdón. A lo mejor todavía no se ve en el listado, pero eso es un problema de que la verdad cargan a mano. Entonces van cargando, son tantos los domicilios que los van cargando lentamente. ¿Ah? Ok. Este domicilio lo asigna el sistema automáticamente una vez inscrito. Mónica, te gané. Te gané de mano, Mónica. Era que no se veía en el listado. Ahí está. Dale. ¿Qué se sugiere hacer para deslindar la responsabilidad del abogado que recibe la demanda en su domicilio y el cliente no quiere contestar o no se lo puede localizar? Estos son los casos que nosotros ya lo tenemos previsto en el código, que es cuando perdemos contacto con el cliente, ¿no? Nos presentaremos al juzgado, diremos que no tenemos contacto con el cliente, devolvemos la cédula y le hacemos saber que no nos pudimos contactar. No será válida la cédula, ¿tá? A pesar de haber quedado constituido domicilio. No se olviden que este es un sistema para tratar de acelerar el proceso, pero por supuesto no puede perjudicar el derecho de defensa de la parte, ¿no? Claramente.
Acá preguntan que no entienden cómo puede cambiarse el domicilio electrónico, como dijeron, si el quit de la persona es el quit de la persona y una terminación dada por el SCBA. No, lo que se puede cambiar son los datos asociados al registro. Claro, sí, sí. Supongo que el dato de contacto del mail y eso, digamos, la forma que le llegue el aviso. Es el quit, demanda, acuerdo 3989.notificaciones. Así son los domicilios electrónicos. Son diferentes a los nuestros. Por favor, doctor Laborde, puede aclarar lo siguiente. La obligación es para las mediaciones iniciadas a partir del 1 de abril, y el doctor Laborde dijo que las partes pasen por mediación. Sí, esas iniciadas a partir del 1 de abril. Exacto. Así es eso. Mediación sorteada con anterioridad al 1 del 4, pero que se realizó con posterioridad, debe cumplir con el artículo. No, solo las mediaciones sorteadas a partir del 1 de abril, ¿sí? O sea que el primer día hábil fue el 5. ¿Sí? Exacto. Por eso el otro día también había surgido en el colegio alguien que preguntaba o alguna cosa que había pasado en un juzgado. La verdad que es raro que a esta altura tengamos mediaciones finalizadas bajo este procedimiento, ¿no? Exacto. Si hay alguien que por ahí, yo les digo, muchas personas intentaron contestar, se hizo un choclo que por ahí es difícil de identificar las preguntas de las respuestas. Así que yo les pido si alguno o alguna tiene alguna otra pregunta que no se haya contestado, le damos un ratito para que la vuelvan a escribir, así nos revisamos todo para atrás, porque reitero, se confunden con las respuestas, ¿sí? Que les agradecemos, pero en este caso nos complica un poquito la cosa. A la parte le llega... Para Horacio, para Andrea Gil sí podemos anular nuestro domicilio. Hay un correo electrónico donde se puede pedir que se le dé de baja el domicilio sin ningún problema. Hay un correo electrónico. Fíjense también, a quien preguntaba de qué año era la acordada, es del año pasado, es del 2020, del fin del 2020. Bueno, Andrea, y para... perdón, Horacio, que te corté, pero me había olvidado de esto. Dentro del mismo sitio de la Corte hay una serie de preguntas frecuentes que no son ni más ni menos que lo que estamos diciendo ahora, pero que, por supuesto, como uno siempre necesita refrescarla de este tipo de cosas, ahí se responden unas cuantas de las cuestiones que estamos conversando. Pueden acceder, que están muy buenas. Dice, a la parte le llega la demanda, el aviso que tiene una demanda, no me imagino cómo llegará. Por correo electrónico. Por correo, un aviso, digamos. O también le llega la demanda, no sabemos eso. No le llega la demanda, le llega un aviso. Le llega un aviso y tiene que quedar en la casilla. Exacto. Bueno, dígame a ver alguna otra pregunta que por ahí, sin querer, hayamos pasado. Acá. ¿Cómo puede ser que en la Policía Federal no me acepten un oficio pedido de informe que envíe por mail a mesa de entrada? Me piden que lo lleve en forma presencial. Como este caso que plantean, nos está pasando, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo, una locura que el propio Estado nos esté pidiendo presencialidad, cuando por otro lado nos pide que nos quedemos en casa y salgamos solo para trabajar o para ir al colegio. Entonces, o para llevar a los chicos al colegio. Nos está pasando mucho con los organismos públicos, que la mayoría de ellos, por no decirles casi todos, no estaban preparados para trabajar electrónicamente o remotamente, y entonces tenemos una gran demora y una gran discusión, como ustedes saben, que pasa, por supuesto, con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que ya le dije, con las partidas en el registro de las personas provincial, con la inscripción de los divorcios, con todas las inscripciones. Bueno, son todos temas que nosotros trabajamos permanentemente, nos sentamos, pero a pesar de que el reclamo es permanente y que nosotros llevamos soluciones incluso con nuestros informáticos para aportar soluciones que sean, a lo mejor que sean una idea potable, que la puedan usar, el problema más grande que tienen es que hay mucho empleado exceptuado, y hay muy poca gente trabajando presencialmente y no dan abasto. Y no tienen forma de trabajar en forma remota porque no estaban preparados desde antes. Acá preguntan si
No, perdón, posiblemente Perdón. nosotros, el esfuerzo enorme que hicimos desde hace 3, 4 años o 5 años en meternos en todos estos temas y aprenderlos, y ello, bueno, hoy nos está dando mucho fruto. Acá preguntan si la persona física no se registra en la oportunidad de la mediación y entonces por defecto queda el domicilio del abogado. El domicilio del abogado es el electrónico que tenemos usualmente para las notificaciones electrónicas. Sí, Sí. exactamente. El abogado no tiene que ir a registrar el domicilio, el registro de domicilios electrónicos, a menos que quiera recibir demandas personales. El plazo para contestar la demanda llegado al domicilio de un particular, ¿cuándo empieza a correr? ¿Y qué pasa con las personas que no miran su correo electrónico, ya sea por su edad o simplemente porque no es habitual en su vida diaria? Ese es un tema que seguramente va a traer alguna cola, porque empieza a correr a partir del día que llega. No es siguiente martes o viernes, ni mucho menos. Es así. Me parece que esto está mucho más pensado por ahí para organismos y para empresas, y cuando una persona física se registra porque habitualmente ve el correo, digamos, o es una persona más emparentada con todas las cuestiones tecnológicas. La Corte ya está suponiendo que quedan muy pocas personas que no ven el correo y que se van a registrar para recibir una demanda por ahí voluntariamente, ¿no? Porque hay un montón de gente que me queda claro que no ve el correo, digamos, ¿no? O sea, no es, lo veo está totalmente lógico, pero esa persona no se va a ir a registrar voluntariamente para recibir una demanda ahí en lugar de recibirla en papel. Quienes tienen domicilio electrónico, ¿en qué página consultan las notificaciones que reciban? Quienes tienen domicilio electrónico pueden consultar, reciben un link por correo electrónico y entran directamente a la notificación. Le llega en el mail, le llega una guía directamente a la notificación que recibieron. Acá preguntan si la demanda se notifica al mail del abogado que por defecto se denunció en la mediación o al electrónico del TOC. No. Nosotros, todos los registros que nos llegan a nuestro correo electrónico, a nuestro mail, son de cortesía. Todas las cuestiones que nos obligan llegan a nuestra casilla de domicilio electrónico que tenemos registrada en la Corte, que es quit@notificaciones, que todos tenemos la misma. Bueno, reitero, si a alguien por ahí no llegamos a leer la pregunta en el medio de todas estas, por favor, si la quieren reiterar, esperamos un cachito. Si el requirente no denuncia domicilio electrónico por defecto, es el quit del abogado. Sí, claro, sería el domicilio electrónico del abogado. El domicilio del abogado, sí. Es el domicilio electrónico del abogado, en el que trabajamos nosotros todos los días, digamos. Ahí sí, cuando llegue la notificación, nosotros vamos a quedar notificados al siguiente martes o viernes, porque ese sí es un convenio que nosotros tenemos con la Corte, que si Dios quiere no lo vamos a dejar. Bueno, a ver, ¿es seguro el mail de cortesía en el correo electrónico? Es seguro porque tiene trazabilidad. En el caso de que no llegue, vamos a poder probar que no llegó. ¿Me explico? En informática muchas veces se puede probar el hecho negativo, que es una cosa que en la vida real nosotros nos cuesta mucho hacer, pero en informática se puede hacer. Si la demanda se inicia pasados los 6 meses del cierre y el particular sigue teniendo constituido su domicilio electrónico, ¿podemos utilizarlos igual para el traslado? Perdón, no me perdí. Sí, o sea, después de los 6 meses del cierre de la mediación, pongamos uno de los ejemplos del artículo, sigue estando constituido el domicilio de un particular, ¿sí? ¿Se puede hacer el traslado de demanda ahí? Esta es la discusión que nosotros teníamos. Yo creo que estos 6 meses funcionan solamente para que cuando por defecto quedó constituido en el domicilio del abogado. Si un particular constituye domicilio en el registro, va a quedar siempre el domicilio en el registro.
De hecho, fíjense que los domicilios constituidos en el registro, no hay ninguno que diga provisorio por 6 meses. Si no, tendría que decir provisorio por 6 meses, ¿me explico? O sea, tendría que tener una fecha de caducidad, que no tiene. Obviamente no tiene porque en realidad lo único que se constituye por defecto es en el domicilio del abogado, ¿sí? Y entonces ahí sí funciona por 6 meses. Por supuesto se podrá excepcionar el abogado o el cliente con otro abogado si lo notifican después de esos 6 meses, ¿no? Al domicilio del abogado que lo representó en la mediación. ¿El domicilio electrónico del requerido qué formato tiene? El mismo que el requiriente. Si queremos hacer una obra de bien, a ver, no, esto no es una pregunta, ¿verdad? Bueno, acá dice un aporte. Si queremos hacer una obra de bien, a quienes somos mediadores podríamos aprovechar la oportunidad para informarle a las personas físicas, tanto requirientes como requeridos, que si registran sus domicilios deberían prestar mucha atención a los mails que les llegan a sus correos. Por supuesto. Si la demanda llega al abogado y su parte no quiere contestar demanda, ¿renuncia a su patrocinio? Sí, por supuesto. Nosotros no estamos obligados a eso. Le comunicaremos al cliente y le haremos saber que tenemos su demanda, que se la entregamos y que no lo vamos a patrocinar. Así que, bueno, si les parece, bueno, vamos dando final a la charla, que ya llevamos un rato largo, y le damos un poquito de aire a Mateo, que pueda descansar un poco, que seguir con el resto de las actividades. Bueno, acá hay un montón de agradecimientos. Bueno, en mi caso, en el nombre del colegio, Mateo, el agradecimiento por tu generosidad de venir y compartir este espacio con los colegas de San Martín. La verdad que es un tema que es importante y creo que por ahí está pasando, que requiere un poco de actividad en lo que es ponerlo arriba en la agenda, ¿no? Porque es un tema que nos va a atravesar a todos y a todas las abogados y abogadas. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre es lindo charlar de estos temas un rato. Espero haber despejado algunas dudas. Quiero decirle que van a tener un montón después de estas. No sé si les dejé más preguntas que dudas, pero yo también estoy aprendiendo y bueno, veremos con el correr de los litigios seguramente van a salir temas que nos van a servir para encontrarnos nuevamente a charlar de este tema y de otros. Un saludo a Ricardo Mañano, que me da mucha alegría verlo y tenerlo acá presente. Un abrazo grande, Ricardo. Bueno, Marquitos. Mil gracias, vamos a darte un aplauso. Habiliten los micrófonos para que se lleve el pelo de San Martín. Mil gracias, Mateo, de verdad. Así. Bueno, y gracias a todos y a todos los asistentes también, y por la actividad en el chat y las preguntas que fueron sumamente enriquecedoras. Gracias a todos, un abrazo. Gracias. Tengan buena semana.